En un rincón olvidado del páramo patagónico, donde el viento rugía como un lobo hambriento y la tierra se resquebrajaba bajo un sol pálido y distante, se alzaba una choza de madera y piedra. Las paredes, desgastadas por el tiempo, estaban cubiertas de musgo seco, y el techo de ramas apenas resistía las tormentas que azotaban la región. Allí, en medio de la soledad más absoluta, vivían mamá Clara y su pequeña nieta Lucía, dos almas unidas por un amor que desafiaba la crudeza del mundo. Mamá Clara era una anciana de 78 años, con el rostro surcado por arrugas que contaban una vida de trabajo y pérdida. Sus manos, ásperas como la corteza de un árbol viejo, habían tejido redes, sembrado maíz y recogido leña bajo el sol ardiente y el viento helado. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una ternura infinita cada vez que miraba a Lucía, su única alegría. Lucía, una niña de 6 años, tenía el cabello negro y desordenado y unos ojos grandes que parecían contener el cielo entero. Había perdido a sus padres en un accidente en el río cuando apenas tenía 2 años, y desde entonces, mamá Clara había sido su refugio, su madre, su todo. Aquel invierno fue el más cruel que el páramo había visto en décadas. El viento soplaba, con furia, colándose por las rendijas de la choza y apagando el débil fuego del fogón. Las pocas provisiones que mamá Clara había guardado, un puñado de harina de maíz y algunas papas pequeñas, se habían agotado días atrás. El hambre era un cuchillo invisible que les retorcía el estómago, y el frío se clavaba en sus huesos como agujas. Mamá Clara envolvía a Lucía con una manta raída, acercándola al fogón donde apenas chisporroteaban unas brasas moribundas. La niña temblaba, abrazando a su abuela con sus bracitos delgados. «Abuelita, ¿por qué hace tanto frío?», preguntó Lucía con voz débil. Mamá Clara la abrazó con fuerza, intentando darle calor con su cuerpo frágil. «Es el invierno, mi pequeña». «Pero Dios nos cuida, siempre nos cuida», respondió, aunque su voz temblaba de cansancio. Esa noche, mientras el viento aullaba afuera, Lucía levantó sus ojitos hacia su abuela. «Abuelita, Dios nos escucha cuando le pedimos ayuda». Mamá Clara acarició su cabello enredado y susurró: «Claro que sí, mi Lucía. A veces tarda en responder, pero nunca nos abandona». La niña asintió, apretando los labios para no llorar. Sabía que no había comida, que las papas se habían acabado y que su abuela tosía cada vez más fuerte. Pero en su corazón infantil guardaba una chispa de esperanza. El hambre se volvió insoportable al día siguiente. Mamá Clara, con el cuerpo débil y las piernas temblorosas, se levantó antes del amanecer. Cubriéndose con un poncho viejo, salió al páramo helado en busca de algo, cualquier cosa, que pudiera alimentar a Lucía. El suelo estaba duro como piedra y el viento le azotaba el rostro, pero ella no se detuvo. Buscó entre las grietas de la tierra, esperando encontrar alguna raíz olvidada, alguna hierba que el invierno no hubiera matado. Nada. Solo polvo y soledad. Mientras tanto, Lucía despertó en la choza. Al no ver a su abuela, corrió hacia la puerta, su corazón latiendo con miedo. «¡Abuelita!», gritó, su voz perdiéndose en el viento. Mamá Clara, que estaba a pocos metros, levantó la vista y forzó una sonrisa, aunque por dentro sentía que su cuerpo se desmoronaba. «Aquí estoy, mi pequeña». «Vamos adentro, hace frío», dijo tomando la mano de la niña. Regresaron a la choza y mamá Clara, con las pocas fuerzas que le quedaban, puso a hervir un poco de agua con unas hojas secas que había encontrado. «Hoy comeremos algo calentito, mi Lucía», mintió, mientras vertía todo el líquido en un cuenco para la niña. «¿Y tú, abuelita?», preguntó Lucía, con ojos llenos de inocencia. «Yo ya comí antes, mi amor», respondió mamá Clara, tragándose el nudo en la
garganta. Lucía bebió el agua tibia, mientras su abuela la miraba con una sonrisa cansada, ocultando el hambre que la consumía. Esa noche, mientras Lucía dormía acurrucada bajo la manta, mamá Clara salió de la choza y levantó la mirada al cielo, oscuro. Las estrellas titilaban débilmente y el viento helado le cortaba la piel. Dios mío, no te pido nada para mí, solo para mi Lucía. No dejes que pase hambre, susurró con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Pero el cielo, inmenso y silencioso, no respondió. El amanecer llegó, pálido y helado. Mamá Clara sabía que no podía seguir así. Su cuerpo estaba débil, su tos empeoraba y Lucía necesitaba comer. Voy a ir al pueblo, mi pequeña. Quédate aquí y no abras la puerta a nadie, le dijo a la niña, envolviéndose en su poncho. Lucía la abrazó con fuerza. No tardes, abuelita, susurró con los ojos llenos de miedo. Mamá Clara emprendió el largo camino hacia el pueblo, a varias horas de distancia. El viento le golpeaba el rostro y cada paso era un tormento. Sus piernas temblaban, su vista se nublaba, pero seguía adelante pensando solo en Lucía. Cuando llegó a la plaza del pueblo, se acercó a los comerciantes con voz temblorosa. «Por favor, un poco de comida para mi nieta. No tengo dinero, pero puedo trabajar», suplicó. La mayoría la miró con desdén, negándole ayuda. «No, regalo nada», le dijo un hombre robusto, mientras apartaba su mirada. Desesperada, mamá Clara siguió buscando. Finalmente, una anciana vendedora de hierbas la miró con compasión. «Toma, mamita, es poco, pero es lo que tengo», dijo, entregándole un pequeño saco con un puñado de maíz seco. Los ojos de mamá Clara se llenaron de lágrimas. «Dios te bendiga», susurró, guardando el saco en su poncho. El camino de regreso fue un calvario. El viento soplaba con más fuerza y el hambre la debilitaba a cada paso. A medio camino, sintió un mareo repentino. Su corazón latía lento, demasiado lento. «Tengo que llegar, mi Lucía me espera», murmuró, pero sus piernas cedieron. Se desplomó sobre la tierra helada, aferrando el saco de maíz con sus últimas fuerzas. «Diosito, cuida a mi niña», susurró antes de que todo se volviera oscuro. Mientras tanto, Lucía esperaba en la choza. Las horas pasaban y su abuela no regresaba. El hambre le gruñía en el estómago y el miedo comenzaba a devorarla. «Abuelita va a volver, ya debe estar viniendo», se decía, mirando la puerta con esperanza. Pero la luz del día se apagó y la noche llegó, fría y silenciosa. Lucía se acurrucó en un rincón, temblando bajo la manta. «Diosito, no dejes que mi abuelita se pierda», oró, con lágrimas rodando por sus mejillas. A la mañana siguiente, Lucía no pudo esperar más. Abrió la puerta y salió descalza al páramo, sintiendo el suelo helado bajo sus pies. «¡Abuelita!», gritó, corriendo por el sendero que llevaba al pueblo. Sus piececitos se lastimaban con las piedras, pero ella no se detenía. Entonces, a lo lejos vio un bulto en el suelo. Corrió con el corazón latiendo fuerte y se arrodilló junto a la figura inmóvil de mamá Clara. «Abuelita, despierta», gritó, sacudiéndola con desesperación, pero mamá Clara no se movió. Su rostro estaba sereno, como si durmiera, pero su piel estaba helada. El pequeño saco de maíz seguía entre sus manos. Lucía se abrazó al cuerpo de su abuela, llorando, con un dolor que no podía entender. «Abuelita, no me dejes», sollozó, mientras el viento soplaba a su alrededor, como si la tierra misma llorara con ella. El sol se ocultó lentamente, tiñendo el páramo de un rojo apagado. Lucía no se movió. Seguía abrazada a mamá Clara, como si con su calor pudiera traerla de vuelta. Entonces, en medio de su dolor, levantó la vista al cielo. Las estrellas comenzaban a encenderse, y una de ellas brillaba con más fuerza que las demás. «Diosito, ¿me escuchas?», susurró,
con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento el viento cambió. Ya no era frío ni cruel. Ahora era una brisa suave, cálida, como un abrazo invisible. Lucía parpadeó y entonces la vio. Una figura luminosa se alzó frente a ella, envuelta en una túnica resplandeciente que parecía hecha de luz. Su rostro era sereno, con una paz que llenaba el corazón de la niña. «No temas, pequeña», dijo la figura, con una voz que sonaba como un canto celestial. Lucía tembló, pero no de miedo, sino de asombro. «Estoy sola», susurró. El ángel sonrió con ternura. «Nunca estás sola. Tu abuelita ya no sufre. Ahora está con el Padre, donde el frío y el hambre no existen». La figura extendió su mano y tocó el cuerpo de mamá Clara. Lucía vio con asombro cómo el rostro de su abuela se iluminaba, como si una paz celestial la envolviera. En un destello de luz, mamá Clara desapareció, y Lucía sintió un amor inexplicable llenar su corazón. «Caminarás, pequeña. Dios velará por ti», dijo el ángel, antes de desvanecerse en un resplandor dorado. Lucía cerró los ojos, aferrándose a esa sensación de amor. Tomó el pequeño saco de maíz que su abuela había traído y, con pasos lentos pero decididos, caminó de regreso a la choza. Los días siguientes fueron duros. Lucía cocinó el maíz con cuidado, racionándolo para que durara. Cada noche miraba al cielo y oraba: «Diosito, no me dejes sola». Y aunque el hambre y el frío seguían acechándola, algo dentro de ella había cambiado. Una mañana, mientras recogía leña, un viajero apareció en el camino. «Pequeña, ¿por qué estás sola?», preguntó con voz bondadosa. Lucía bajó la cabeza. «Mi abuelita ya no está», respondió. El hombre, conmovido, le dio un pedazo de pan y un poco de queso. «Toma, Dios siempre provee», dijo, antes de seguir su camino. Cuando Lucía se volvió para verlo una vez más, el hombre había desaparecido, como si el viento se lo hubiera llevado. Lucía comenzó a notar que, aunque la vida era dura, nunca le faltaba lo esencial. A veces encontraba raíces comestibles donde antes no había nada. Otras, un vecino lejano llegaba con un poco de harina. Cada vez que su corazón estaba al borde de la desesperanza, algo o alguien aparecía para ayudarla. Una noche, mientras miraba la vela parpadear, sintió un calor en el pecho, como si mamá Clara la abrazara desde el cielo. «Nunca estoy sola», susurró, y por primera vez en mucho tiempo se durmió con una sonrisa. La historia de Lucía y mamá Clara nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la fe pueden ser nuestra luz. En el vasto páramo de la vida, donde el viento sopla con furia y el frío intenta apagar nuestra esperanza, Dios nunca nos abandona. Lucía, con su pequeño corazón, nos enseña que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en el amor que damos y en la fe que nos sostiene. ¿Cuántas veces dejamos que la desesperanza apague nuestra luz? ¿Cuántas veces olvidamos que, incluso en la soledad, nunca estamos solos? Queridos amigos, si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar o te dejó una enseñanza, te invito a que me apoyes suscribiéndote a mi canal Reflexiones del Corazón. Deja un comentario contándome qué sentiste con esta historia y comparte este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza. Juntos podemos llevar estas historias a más corazones. Que Dios los bendiga siempre.